gracias a su fórmula única con complejo de zinc, presentan Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentan Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta temporada 2015 de esta discusión abierta que ya comienza con los temas de fondo, con los temas país. Soquimich, Penta, Cabal, en fin, las siglas de una crisis que de alguna forma se veía venir. La relación política, dinero y poder quedó en evidencia con los últimos acontecimientos de estos últimos 3-4 meses. Comenzamos a debatir acerca de cómo salimos de este impasse, cómo miramos hacia adelante, cómo abordamos este tema país. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Don Marco Moreno, decano de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Saludamos por allá a don Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Gracias. A don Pablo Ortúzar, del Instituto de Estudio de la Sociedad, director de investigación. Bienvenido. Muchas gracias. Al diputado Vlado Mirosevich, del Partido Liberal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Comenzamos esta discusión abierta, nota de contexto, y entramos de lleno a tratar estas materias. Ha sido la tormenta perfecta. Luego del caso Penta y el escándalo Dávalos Cabal, la semana tuvo como protagonistas las tensiones entre el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, Soquimich y el Tribunal Constitucional. Luego de que este suspendiera la investigación del caso Soquimich y tras la entrega de la información al Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía dejó sentir su molestia haciendo eco de un reclamo social que viene generándose hace años. Lo legal ya no es suficiente. El fiscal nacional, Sabás Chaguán, señaló que la Fiscalía va a seguir ejerciendo su labor constitucional y demandó la entrega de la información tributaria que no se quería entregar. Para Impuestos Internos no habrían sido consistentes los fundamentos para ampliar la investigación más allá del 2009, situación que podría abrir una caja de Pandora que golpearía a todos los sectores políticos, incluyendo la moneda. Vivimos una crisis constitucional profunda. La información de Soquimich podría ser transversal y afectaría a todos, no solo a la UDI como en el caso Penta. El desprestigio de la política, de los empresarios, los partidos, los representantes y de la moneda crece. ¿Se llegará a algún arreglo? ¿Se va a transparentar todo, caiga quien caiga? ¿Estamos frente a una crisis que abrirá las puertas al populismo? ¿Se impondrá una asamblea constituyente? Estas y otras preguntas se abren cuando se relacionan el dinero y la política. Cuando se relacionan el dinero y la política, ¿qué pasó, Marco? ¿Qué es lo que destapa esta crisis? Que parte con una evasión tributaria, el llamado caso FUT, y termina hoy día en una situación en que hay falta de credibilidad en las instituciones cuestionadas, cuestionada la moneda. Finalmente llega este tipo de cuestionamiento hasta la misma familia presidencial. ¿Qué pasó? ¿Que todo se pudrió o siempre estuvo podrido? Yo creo que no tiene que ver tanto con el diseño institucional, sino más bien con las prácticas que se vienen desarrollando en Chile, yo diría, en los últimos 20 años. Hay un conjunto de manera de hacer las cosas, fundamentalmente, y esto haciendo alusión a un informe del PNUD, del Informe de Desarrollo Humano del año 2008, donde se plantea justamente esta cuestión. La manera en que hacemos las cosas es lo que más influye tal vez en los resultados que se obtienen con esas acciones y no tiene que ver tanto con un problema de diseño. Los diseños institucionales pueden ser buenos, no pueden ser a lo mejor insuficientes, pero regulan de alguna manera las actividades. Pero otra cosa son las prácticas y esas son las prácticas las que de alguna manera están afectando y han hecho colapsar una institucionalidad que no fue capaz de procesar adecuadamente esta práctica. ¿Pero cómo qué práctica? Bueno, la manera del financiamiento de la política. Otra cosa, el no eludir, evadir impuestos, hacer elusión, hacer trampa, ¿no? Finalmente la gente se comienza a impresionar con todas estas noticias, pero comienza a encontrar esto como algo normal y si lo hacen los otros, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Lo mismo que pasa con la evasión en el Transantiago, ¿no? La culpa lo tienen los empresarios, la culpa la tiene el sistema, pero por lo tanto, ¿cómo reacciona el ciudadano? Y aquí está lo peligroso, el ciudadano reacciona a lo mejor teniendo este tipo de práctica. Lo que constituye una amenaza, y como decía en la nota ahí, abre la puerta al fantasma del populismo, ¿no? A estos candidatos outsiders fuera del sistema que pueden proponer y plantear cualquier cosa y la gente va a estar dispuesta a castigar con su voto, ¿no es cierto?, a quienes están gobernando hoy día o quienes son oposición hoy día y con eso, ¿no es cierto?, dar satisfacción a una impresión y una percepción que tiene muy negativa de la política. Pareciera que el ciudadano común y corriente se sorprendió pero no se choqueó.
de alguna forma se ha perdido esa sensibilidad al ir viendo ciertas prácticas que a veces son desde lo más pequeño del día a día, de hacer trampa a lo mejor cambiando el precio de una etiqueta del supermercado. No digo que todos lo hagan, no quiero hacer como el Matei que dice que él no ha cometido un delito alguna vez en su vida, que eso fue una frase muy desafortunada. Pero el ciudadano chileno, ¿sientes tú que ha perdido la capacidad de impacto, de asombro? Yo creo que está en juego esa capacidad hoy en día, ¿no? O sea, porque justamente ante esta apertura de todos los casos, de todas las situaciones que han venido saliendo en los últimos días, pues sí, quizá había mucha sospecha de que, bueno, esta noción del político al que no puedo confiar, pero de pronto empiezan a aflorar y empiezan a ver estos casos, el tribunal, etcétera, etcétera, las instituciones puestas ahí en juego, su credibilidad nuevamente, y el ciudadano ahí está, ahora sí, está poniendo sus últimas cartas, para mi gusto. Está poniendo sus cartas diciendo, ya vi estas primeras apelaciones, ya vi estas primeras formalizaciones de un caso que está tocando muchos intereses y ahora sí estoy listo para ver si de verdad se hace justicia en este país y puedo volver a creer o si de plano rompo totalmente mi confianza y mi credibilidad. ¿Rol de las redes sociales en esto? Bueno, muy fuerte. O sea, las redes sociales están abriendo una posibilidad de manifestación que es muy sencilla, digamos. O sea, salir a la calle requiere un grado de compromiso fuerte, ¿no? Evidentemente, utilizar las redes sociales facilita ese esquema. Es un espacio de manifestación, de intercambio. Bastante cómodo, además. Cómodo, en cierto sentido, pero también donde la gente está dispuesta a comprometerse con una opinión, ¿no? Muchas personas utilizan el anonimato, otras no, otras se involucran en discusiones más álgidas, otras nada más ponen su punto de vista, otras escuchan, ¿no? Es un espacio ahí de discusión y que sí está fomentando este malestar en muchos sentidos y también este involucramiento. Las élites chilenas, la empresarial y la política, se vieron desnudas ante estas situaciones, o sea, se les prendieron los focos y nosotros nos encontramos con esto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad que tiene la ciudadanía cuando tenemos un porcentaje de abstención altísimo, en donde la última elección participó ¿cuánto? ¿El 40, el 30%? Sí, bueno, lo que en el fondo estamos entrando en una crisis de confianza. Yo no sé si es una crisis constitucional o institucional, como dijeron en la nota. Y la crisis de confianza tiene que ver también con la caída de ciertos mitos, digamos. Y esos mitos tienen que ver con la naturaleza del capital y del Estado, yo creo. O sea que el problema, el de fondo, hoy día es cómo los chilenos nos planteamos frente al poder, cómo entendemos el poder. En estas dos manifestaciones muy concretas, una es el Estado, el aparato estatal y sus instituciones, y otra es el capital y la naturaleza del capital, que de hecho Piketty, el trabajo que ha hecho ha sido volver a poner sobre la mesa esa pregunta. Pues les guste o no la respuesta, pero es una discusión que vale la pena. Entonces, y ahí uno puede tener dos salidas. Una salida que es en el fondo una ingenuidad defraudada, que sería decir, yo creí en usted, yo creí en los empresarios, yo creí en los políticos, y hoy día a mí me defraudan y por lo tanto vamos a arrasar con esto y vamos a buscar la pureza, reivindicar esta pureza, tratar de defender esa ingenuidad de la pureza. O sea, del ataque, digamos, de la corrupción. Y otra sería plantearse en forma no cínica, pero sí más realista, en términos de que a la naturaleza del poder y comprender que el poder efectivamente corrompe, como decía Acton, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Faltan liderazgos? ¿Y quién lo debería tomar? Bueno, obviamente, y el punto ahí es que tenemos que cambiar nuestra comprensión de la política y de la empresa, digamos, ¿sí? Ser menos ingenuos y buscar regulaciones que permitan equilibrios de poder. Y obviamente el paso de una institucionalidad diseñada en base a una confianza ingenua hacia una confianza lúcida, como decía Andrés Murillo, requiere liderazgos que puedan mostrar ese camino y que sea un camino institucional. ¿Y ha habido un vacío de liderazgo, crees tú? Pues evidente. Además hay una generación, que es otro tema interesante, y una generación que ha defraudado un poco las expectativas que había sobre ella. O sea, la generación pasada no ha podido entregar el mando a los jóvenes, a esta gente de 40, 50 años que en el fondo le ha quedado grande el poncho, y eso se ha visto más o menos evidentemente en todos los casos. En el fondo, la generación de Silva es la misma que la de Dávalos, etc. ¿Que vuelvan los viejos, como decía por ahí alguien? Parece que van a estar obligados a volver, a mantenerse. Vlado, tú estás en el Congreso. ¿Cuál es el ambiente que se respira y qué crees tú que es lo que motiva las situaciones que han ocurrido en términos de lo posterior a que se descubrieron estas cosas? O sea, se dice, mira, sabes que lo de Soquimich no se quiere poner sobre la mesa porque hay apoyos transversales.
O sea que se le pasó plata a todos, de todos lados. Se habla de 60 parlamentarios, por lo menos, que serían los involucrados. ¿Qué es lo que se está respirando al interior del Congreso y cómo crees tú que se sale y quién debiera tomar esta posta o el liderazgo? Bueno, lo primero que se respira es de un ambiente de mucho rumor, ¿no? Y de mucha incertidumbre de quién puede salir en este naipe del financiamiento irregular. Yo creo que en general es un buen sentimiento desde el punto de vista de la incertidumbre. O sea, un sistema en donde era muy poco competitivo, donde dos grandes coaliciones eran los que se repartían el 95% del Parlamento, donde que un partido un partido grande te nominara como candidato, en el fondo ya te nominaba inmediatamente al Parlamento, y además con un financiamiento de dudosa, digamos, origen, en el fondo era un sistema demasiado seguro. Y parte de lo que me gusta de todo este debate, a pesar de toda la tristeza que produce, porque obviamente aquí hay una crisis profunda en la confianza, me parece que hay algo bueno, que en el fondo es las instituciones durante la transición no es que hayan funcionado de mejor manera que hoy, lo que pasa es que hoy se conoce. Y bienvenido que se conozca y que vayan al banquillo de los acusados, quienes en el pasado habían sido los poderosos de Chile, estén en el banquillo de los acusados. Me parece que eso habla bien de la democracia, no habla mal. Creo que bienvenido sea este tipo de casos que se destapen públicamente y que haya un juicio público y que además la justicia intervenga. Me Ahora, parece bien. el cambio del sistema electoral, ¿de qué manera va a beneficiar o vamos a quedar en lo mismo? No, yo creo que el cambio del sistema electoral definitivamente va a abrir este sistema muy poco competitivo, muy capturado por una pequeña élite. Yo creo que va a abrir de todas maneras va a abrir que nazcan liderazgos regionales, que nazcan partidos alternativos, y no todo eso es populismo, para no decir de que solamente la Concertación y la Alianza pueden ser aquí quienes gobiernan el país, todo el resto es populismo. Yo creo que no. Me parece que van a surgir otras opciones. El cambio del sistema binominal abre esa posibilidad, porque no es que la vieja generación no haya podido darle el pase a la nueva generación, no han querido hacerlo. En el fondo han capturado el Congreso, han capturado los grandes partidos y básicamente han cerrado la llave, han cerrado cualquier posibilidad de que exista competencia, de que exista una visión alternativa de la política. Dime una cosa, se nombra el Consejo Asesor para la Transparencia, Protransparencia, y para muchos ya viene deslegitimado desde su origen, porque justamente son los incumbentes los que lo nombran. ¿Sirve de algo este Consejo Asesor o simplemente va a ser una idea intelectual, de origen académico, que finalmente se va a implementar por el mundo político y en ese sentido podría ser válido? ¿Pero cuál es la real utilidad de esto? ¿O es comunicacional en el sentido de transferir la responsabilidad y tratar de hacer un borrón y cuenta nueva? Yo creo que, bueno, es una instancia que a nosotros los académicos nos gusta demasiado, ¿no? Podemos discutir, podemos hacer buenos seminarios con esa gente que hay ahí de un muy alto nivel, pero dudo de su eficacia desde el punto de vista de los resultados. Entre otras cosas porque efectivamente lo que yo hubiera esperado era que la presidenta hubiera sido mucho más activa frente a esta crisis, hubiera usado su capital político para proponer medidas concretas para enfrentar este tema, como lo hizo el día jueves, ¿no? Donde propuso un instructivo presidencial para mejorar la transparencia de quienes trabajan en el sector público. Pero los diagnósticos ya están hechos, ya todos conocen. El diputado Merosi planteaba aquí que hay una discusión importante en el Parlamento. El propio Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados tienen un conjunto de proyectos que allí van en la dirección de los temas que nos convocan hoy día. Por lo tanto, yo creo que gastar 45 días, que el plazo que tiene este Consejo Asesor Presidencial para hacer propuestas, estudiar y hacer propuestas, luego 40 días más para que el Ejecutivo convierta algunas de estas propuestas, las que elija, en proyecto de ley y se envíe al Parlamento a su discusión, significa un tiempo demasiado largo. Demasiado largo para la crisis en la que estamos. Faltaron, por ejemplo, políticos con experiencia y empresarios mismos, representantes del empresariado al interior de la comisión, o justamente es que se requiere a lo mejor una mirada más académica y una mirada más en abstracto, más teórica. Es que yo creo que no deberían haber estado los políticos y los empresarios porque son incumbentes, más que mal el tema los convoca y son afectados por esto. Pero yo creo que los diagnósticos existen, análisis comparados sobre sistemas de financiamiento, no hay ninguna novedad respecto de esto, cómo hacerlo. Hay evidencia empírica de muchas organizaciones que han estudiado el tema, por lo tanto yo creo que lo que uno hubiera esperado, lo que los ciudadanos, yo interpreto que hubieran esperado, es que la presidenta efectivamente hubiese colocado un conjunto de iniciativas legales enviadas a tramitación con urgencia al Parlamento, efectivamente para hacerse cargo del problema, haber tomado una posición más activa. Lo del Consejo, y te lo resumo en una sola idea, el Consejo para mí es como tomar la pelota y tirarla fuera de la cancha, ¿no? Es ganar un poco de tiempo.
¿Tiempo para qué? No me queda muy claro. Ayer en Cerro Castillo se anunció que se iba a partir por el plan de fortalecimiento a los docentes y no partir por los temas importantes que creo yo que eran el tema de la gratuidad en la educación superior y el tema de la desmunicipalización de la educación. Todo eso para enfrentar un problema que es complejo para el gobierno y que yo creo que está un poco perdido, ¿no? Yo creo que no hay una brújula, no hay una claridad respecto a cómo enfrentar este tema y lo que estamos haciendo es ganar un poco de tiempo. ¿Gobierno perdido o paralizado? Gobierno tratando de ver cómo enfrenta esta situación. O sea, creo que ha sido de pronto un sismo bastante potente, que no se lo vieron venir tan profundamente y que de pronto yo creo que en parte sí están queriendo ganar tiempo para ver cómo encuentran o cómo utilizan mejor su brújula. Yo creo que también están en una postura de hacer todo lo que sea posible, ¿no? Al menos de inicio se empieza a escuchar eso. Yo creo que ha faltado mucha mayor contundencia para unas cosas, pero yo creo que también se están empezando a abrir ciertos espacios. Desde la ciudadanía, obviamente, hay una postura muy crítica y obviamente está la intención por parte de la ciudadanía de participar en todos los espacios existentes. Sin embargo, creo que el gobierno efectivamente, mientras que por un lado empieza a dar ciertos signos de que se abren espacios, de que hay intención, por otra parte sí falta contundencia. Entonces ahí son dos posturas que son un poco ambiguas en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí hace falta pues, una mayor contundencia. ¿Están dando el ancho a las instituciones? Me refiero ha dado el ancho a la Fiscalía, Impuestos Internos, la moneda, los partidos. ¿O hay o eso se contradice más que dar el ancho a veces con una actitud de no querer escuchar? Porque si vemos, por ejemplo, el caso de la Unión Demócrata Independiente, costó mucho para que su directiva diera un paso al costado, cuando los cuestionamientos, más allá de lo legal, éticamente son realmente evidentes, y lo mismo ha ocurrido en otros sectores. ¿Han dado el ancho para ti las instituciones? Porque en los contextos de pérdida de legitimidad, normalmente las personas se aferran a hacer como que nada ha pasado y tratar que una forma de volver, o una idea medio ingenua de cómo volver a la normalidad es hacer como que no pasó nada, digamos. Y en eso han estado todos, porque en realidad nadie sabe muy bien cómo se sale de una crisis de legitimidad. En verdad nadie lo sabe. Entonces, y por parte del gobierno es una especie de ejercicio curioso, como sacarse uno mismo de aguas movedizas, o sea, de arenas movedizas. No hay una receta. Y son contextos sumamente delicados. Entonces, ganar tiempo, si uno pregunta, bueno, ¿para qué quieren ganar tiempo? A ver si se les ocurre algo, como la respuesta de Silva a Adela, ¿no? Esos mails impresentables, digamos, que le decía como, vamos a ver si se nos ocurre algo. Yo creo que están en lo mismo, ¿no? Ahora, en los políticos no se supone que es el liderazgo que deben tener, ¿eh? Porque cada uno llegó al Congreso liderando desde sus diferentes puntos. Debieran tener las habilidades para salir adelante, pero la arena está tan movediza, está tan profunda que nosotros nos vamos a quedar entrampados, y lo que mucho se teme es que caigamos en los mismos fenómenos, en las mismas circunstancias y en los mismos modelos de política que hay en diferentes países de Latinoamérica, que para nosotros han sido mirados con ojos críticos, pero hoy día pareciera que a nosotros también nos está llegando de alguna manera el virus del populismo y el virus de la corrupción. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido, oye, cuidado con que Chile nos argentinice? Cuidado con que no nos convirtamos en un Venezuela. Entonces, ¿tienen los políticos esas capacidades, los políticos actuales, los que están en el Congreso? Los Bravo Mirosevic, a lo mejor los Giorgio Jackson, a lo mejor podría ser Lili Pérez, cualquiera, como para poder, esta generación actual, cambiar el rumbo y poder sacarnos de algo que pareciera ser que vamos a un precipicio absolutamente clarito y derechito? Sí, a ver, los que hemos puesto estos temas desde antes incluso del caso Penta, somos todavía marginales, ¿no? El Congreso, como ya decía, tiene una composición mayoritariamente de la nueva mayoría y de la alianza, y eso así lo resolvieron los chilenos en la última elección. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros cuando llegamos al Parlamento? Esto fue hace 9 meses atrás, mucho antes de que explotara el caso Penta, poner junto al diputado Jackson algunas indicaciones para que se terminara con los aportes reservados y que se terminara con el aporte de empresas. Cuando nosotros dijimos esto originalmente, lo que recibimos de muchos de nuestros colegas, no de todos, algunos nos apoyaron, pero recibimos bastantes insultos. Me recuerdo específicamente en la Comisión de Constitución. ¿Quién te insultó? Fue muy duro. Bueno, yo lo he dicho públicamente. El diputado Andrade nos dijo, ustedes cabritos, déjense de molestar, no saben cómo funciona la política. Porque en el fondo, antes del caso Penta, el tema del financiamiento de la política no era un tema. Ahora, nosotros, ¿por qué lo queríamos poner? Porque lo que está detrás del financiamiento de la política es quien pone la plata, pone la música, como se dice en buen chileno. En el fondo, los conflictos de interés y, en el fondo, esta coraza que muchos sectores empresariales compran en el Congreso, compran verdadera protección con respecto a legislaciones que les afecta directamente.
Ese es el mecanismo que tienen de financiar la política. Pero ojo, también es importante ahí decir que también los políticos venden protección, digamos, porque es una relación bilateral. Hay que acordarse que la política respecto a los negocios también puede ser sumamente, puede operar como la mafia, digamos, y es de ida y vuelta el problema. Entonces, y hay muchos países donde para poder hacer negocio hay que, primero que nada, asegurarse de que los políticos no te saquen. El caso argentino es evidente, o sea, ahí la política maneja los negocios y no al revés. Entonces, ojo por eso decía que tenemos que perder la ingenuidad respecto a la naturaleza del poder. Que es la naturaleza humana. Vamos a hacer una pausa, ya estamos de vuelta. Lo invitamos a participar a través de Twitter en @actualcentral, @actualcentral, o el hashtag #actualidadcentral. A la vuelta ya vamos a estar leyendo cómo van llegando y qué es lo que va opinando usted al respecto. Así es que pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta con varias dudas. Vamos a ver qué es lo que nos va diciendo Twitter al respecto. La forma de prestigiar la política es terminar con la reelección indefinida, aplicar penas y multas. Eso es lo que nos dice Fernando Puente. Otra dice, ¿por qué no se fiscaliza desde el año 2000 a Sokimich? Yo creo que ahí corresponden razones legales en todo caso, porque de 5 años para atrás no sirve para nada, porque está todo prescrito. Suena bastante populista en un momento la propuesta de Marco Enrique Minami de hacer estos plebiscitos que se van haciendo, ¿cómo se llama esto que se van haciendo? Referéndum. El referéndum revocatorio, referéndum me faltaba la palabra, referéndum revocatorio, lo que tú apoyaste. Sí. Ir cada 2 años evaluando a nuestras autoridades. ¿Crees que tendría algún sentido hacerlo? Porque de alguna forma eso podría significar, aparte de que pasar entrampado en elecciones, tú vas viendo de acuerdo a la eficiencia que pudiera tener. Pueden surgir de repente mucho asambleísmo al respecto. Es como generar un nuevo periodo electoral. Claro. Estos referéndums revocatorios, primero, funcionan en muchas democracias. No estamos inventando la rueda. Segundo, los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Yo creo no hay que tenerle miedo a ese tipo de procesos. Y lo otro es que no es obligatorio. No es que cada 2 años vayamos a tener un referéndum para ver si es que se confirma o no esa persona en el cargo. Esto es de manera voluntaria y solo si es que el 10% de la última elección va a junta firma y presenta esta solicitud. Es decir, juntar el 10% de la última elección no es una cuestión muy fácil. Quiero decir, va a ser solamente en casos de donde abiertamente algunos parlamentarios hayan faltado a la verdad, hayan faltado sus promesas, o en estos casos que hayan reconocido irregularidades, pero sin embargo la justicia no es capaz de atraparlos. Entonces lo que hay que hacer es que la ciudadanía tenga el derecho de decir, quien entró por la puerta democrática puede salir por la puerta democrática. Pero no es que vaya a suceder todos los días porque el mecanismo es complejo, no es una cosa tan fácil. ¿Te gusta la idea a ti, Pablo? O sea, a mí me parece que todo lo que sirva para descomprimir el poder es bueno. Ahora, una de las grandes preguntas del caso chileno es ¿qué hacemos con la figura del presidente? Que en Chile es una especie de, en el fondo, de monarca absoluto. Nosotros heredamos una estructura y la reorganización de la República con Portales tiene que ver con concentrar todo el poder en el Ejecutivo, y esa ha sido más o menos nuestra tradición política, pero cada cierto tiempo eso genera problemas gravísimos. Y de hecho la legitimidad hoy día se sostiene en el presidente, que es lo que es tan evidente, digamos. Entonces, relegitimar la política también tiene que ver con redistribuir el poder de alguna manera, y de una manera que no genere más corrupción, porque también la idealización, por ejemplo, del federalismo o de la regionalización, cuando uno ha vivido en regiones o cuando uno ha vivido en cualquier municipio, sabe que los niveles de corrupción a nivel municipal y a nivel local son mucho mayores que en el poder central, y que se requiere una reingeniería institucional mucho mayor si es que uno quiere de verdad desconcentrar el poder. Pero hay una buena experiencia desde ese punto de vista, también un país presidencialista como Colombia, y que tiene en su constitución integrado este mecanismo y que ha resultado bastante bien. Yo creo que ha demostrado su eficiencia. Los colombianos modificaron su constitución al comienzo de la década del 90 después de una profunda crisis, claro, donde estaba metido el tema del narcotráfico, en la elección justamente del expresidente Samper. Entonces, yo creo que, y a partir de eso introdujeron este mecanismo y tiene características muy parecidas a Colombia, a Chile, en términos de que el presidente es un monarca, como en toda América Latina. El presidencialismo en América Latina es una característica, lo que hace difícil que otros poderes puedan convivir. Ahora dime una cosa, el único castigo que actualmente existe en el sistema político actual, por ejemplo, son las encuestas. Y dentro de las encuestas está la imaginación Universidad Central, en que el 82,1% considera que el caso Cabal golpeó directamente a la figura presidencial.
Porque afectó lo que era un discurso en términos de lo que este gobierno y particularmente la presidenta pretendían cambiar, ¿no? Lo grave y lo complicado de esto es que afecta la confiabilidad y la legitimidad de quien llevaba adelante este proceso, porque al interior de su propia familia se estaba, haciendo triza lo que se decía respecto de lo que se hacía, ¿no? Se decía que se iba a atacar la desigualdad en términos de que los poderosos los poderosos de siempre, pero eso se fue al tacho cuando efectivamente alguien muy cercano a la presidenta, al núcleo familiar de la presidenta, usaba estos mismos poderes para beneficiarse de forma personal. ¿Se manejó mal esta crisis? Se manejó muy mal. O sea, hubo demasiado silencio, hubo poca claridad en el momento. O sea, empezó a salir la información. Luego, términos como me enteré por la prensa, o sea, son insostenibles por cualquier lado. O sea, no puede la figura presidencial decir una crisis profunda que me ataca directamente, me enteré por la prensa. Es un tema terriblemente mal. ¿Qué se ha manejado bien en medio de toda esta tormenta? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho bien? No tengo idea. Entonces, bueno... No, en realidad no sé. La fiscalía puede ser, ¿no? Claro, yo creo que Gajardo fue una figura yo creo interesante. Que y Chaguán, en el fondo, lo que hay detrás, me parece, lo que yo he escuchado a lo menos, hay un sentimiento de orgullo de decir que bueno que las instituciones funcionan. O sea, dentro de todo lo que está pasando, que bueno que alguien diga yo voy a seguir hasta el final con esta investigación y que en el fondo haga efectivo su rol constitucional, que es un poder independiente que lo que tiene que hacer es justamente perseguir. Ahora serán los jueces quienes finalmente dicen si esa persecución, digamos, hasta dónde llega con esa persecución. Pero me parece bien que cumplan con su rol. A mí por lo menos me ha producido bastante orgullo el rol de la Fiscalía. Pero respecto a esto que dice el diputado Mirosevich, yo creo que es importante, Pablo, señalar un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la judicialización de la política en Chile, ¿no? Es decir, la política nos abandonó y tanto el gobierno como la oposición dejaron en manos de la justicia la estrategia política de ambos, ¿no? Primero el gobierno, ¿no es cierto?, usó como estrategia política entregar esto a la mano de los jueces, ¿no?, a la Fiscalía y a los jueces. Y lo mismo después hizo la oposición. Es decir, hoy día los medios de comunicación, como este canal, ¿no es cierto?, y otros medios, y por otro lado los jueces están haciendo el trabajo que no han hecho los políticos, que no ha hecho la política. Los antecedentes de casos parecidos son bastante poco alentadores, como el caso italiano. Pero con todo el control de los políticos, digamos, hoy día ya no está en manos de la propia política, porque como decía al principio Vlado, no hubo una autorregulación de los propios partidos políticos de su responsabilidad política. Hagamos una pausa y a la vuelta veamos cuál es la responsabilidad de los privados en esto, que también son actores importantísimos. Vamos viendo cómo vamos buscando soluciones a este tema. También vamos a entrar a analizar lo que podría ser la misma reforma constitucional, bueno, y el futuro de esta situación que estamos viviendo. Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la gente a través de las redes sociales, las poderosas redes sociales. Belon dice, en la próxima elección la consigna será cambiemos el Congreso, que nadie salga reelegido. Se lo merecen. Vlado. El nadie es un poco... Claro, cuando piensan en el pobre lado. Pero bueno. Referéndum, así debe ser. El mandato es el poder ejecutivo. El mandatado es el poder ejecutivo. Ahí está. Estoy poniendo piti, parece. El mandatado es el poder ejecutivo. Ahí está. ¿Cuál es la responsabilidad que tú atribuyes al empresariado? Porque podría decirse desde el punto de vista del privado, diciendo, mira, yo tengo que velar por mis propios intereses, por lo tanto es válido, hasta casi un gasto necesario para producir la renta, el que yo financie campañas políticas que me convengan. Claro. Entonces, en ese sentido, no sé si el mundo privado, que se ha visto involucrado en esto, no todos por supuesto, no quiero generalizar, está haciendo una acción éticamente válida, éticamente aprobable, o lisa y llanamente le está torciendo la nariz al espíritu de la ley o al espíritu de la democracia. No, lo primero yo diría, en Chile tenemos una élite odiosamente homogénea, ¿no es cierto? Y estos temas de tráfico de influencias son una especie de cuestión familiar, ¿no? Porque dado que es una élite muy pequeña, en el fondo los empresarios que tienen familiares que van al Congreso, y esto es una cuestión desde el inicio de la República, o sea, acordémonos cómo Diego Portales recibió la concesión del estanco, ¿no? En el fondo,
este tráfico de influencia entre el mundo privado y el Congreso siempre ha estado. Lo que pasa es que hoy día se destapa y hoy día se critica y me parece genial. Pero lo que yo diría es que es legítimo que un grupo económico o un empresario represente sus intereses frente a las autoridades del Parlamento, del Ejecutivo. Por supuesto que es legítimo. Para eso está el lobby, está regulado y una ley que lo regula. El problema está en donde hay una pequeña élite que no tiene ese espíritu republicano de decir hasta qué punto yo puedo torcer los intereses de la grandes mayoría. Aquí hay grupos que le da exactamente lo mismo eso. Ahora, porque siempre han operado así, con normalidad. En todo caso, es bueno señalar que en el fondo la élite en Chile igual está muy poco estudiada. En general, las investigaciones que hay son teóricas. Las élites siempre son difíciles de investigar. Pero si uno se fija, hay cambios importantes en la élite en el periodo 70 y 80. La élite de base agraria desaparece y los nietos hoy día son gerentes o mandos medios de muchas empresas. Pero los empresarios, propiamente tal, la élite empresarial chilena no tiene una composición tradicional. Y eso también es evidente en estos mismos casos. Vlado, dime una cosa. ¿Cómo lo hiciste para llegar al Parlamento en términos de tu financiamiento? ¿Cuánto te costó? Fue muy difícil. ¿Cuánto gastaste? En Chile yo gasté 70 millones de pesos para la campaña. ¿De dónde lo sacaste? Lo saqué de varios lugares. Primero, yo hice una experiencia con Transparencia Internacional. Ya. Antes de que fuera la elección, nosotros fuimos poniendo todo el financiamiento de manera pública en mi página web para que los ciudadanos pudieran decidir si les gustaba quién me financiaba o no. Yo recibí 0 aporte de empresa, recibí 0 aportes reservados y lo que hice fue básicamente trabajar en base a deuda. ¿Ya? Y en base a donaciones de algunos amigos, ¿no? Y todo lo hicimos público antes de la elección. Me parece que eso es súper relevante. ¿Tú sabías del mecanismo de las boletas? Y dices, oye, manda una boleta y te paso. No, yo la verdad sobre el mecanismo de las boletas no tenía idea porque me parecía que ya era bastante pornográfico esto de los aportes reservados. Es decir, un empresario dona, pero dice yo quiero mantener bajo reserva el nombre de mi empresa. Yo pensé que con eso ya bastaba, pero la verdad, porque es un sistema bastante único en el mundo, el sistema de los aportes reservados, tal como está en Chile, lo inventaron acá, y me parece que está diseñado para que el mundo empresarial con facilidad aporte a la política. Yo creí que bastaba con eso. El tema de los aportes vía boleta, por lo menos para mí fue una sorpresa, ¿no? No sabía que además existía ese mecanismo. ¿Te habría gustado saberlo antes? Difícil porque nadie pensó que yo iba a ganar la elección. Yo competí por fuera de los dos bloques, entonces nadie apostaba ni un centavo por nosotros. Oye, pero hace un par de días el presidente Obama acaba de decir que el paradigma del financiamiento privado de la política, ¿no? También con financiamiento de las personas, pero también de las empresas, acaba de poner en cuestionamiento esto cuando está planteando la discusión sobre volver al voto obligatorio, ¿no? De manera de garantizar que los poderosos no definan las elecciones como ocurre en Estados Unidos, que son también los grandes grupos los que definen la elección. Y eso de alguna manera también hoy día está obligando a que Chile revise el voto obligatorio, porque estamos con una crisis de legitimidad. Ambas cosas. Y de pronto también hay otro elemento en la cuestión que a veces cuando nos enfocamos demasiado en los aspectos institucionales, y es importante enfocarnos a eso, o sea, cómo mejoramos el diseño institucional del CERVEL, por ejemplo, o sea, si efectivamente es un aparato, es una entidad que no tiene los dientes y no tiene las características, los recursos ni las cualidades de cuidar mejor estos procesos electorales. Y es importante fortalecer todo ese ejercicio. Pero hay otro elemento que es importante y que tiene que ver y que esta herida profunda abrió una serie de oportunidades, tiene que ver con la ética. Y es un elemento que de pronto parece como, a ver, ¿quién muestra un poquito ante esta situación? ¿Quién está? Y retomo la pregunta del liderazgo que hacías hace un momento. O sea, ese liderazgo hoy, si no tiene un aspecto y un componente profundo de ética en la empresa, ética en el ejercicio de lo público, ética en los partidos, ética en las entidades ciudadanas que están tratando de tener una voz importante ante esto, si no existe ese elemento de ética fuerte, ahí se está resquebrajando, se profundiza el cinismo de la gente, y ahí creo que es un reto muy importante y una oportunidad que se abre ante esta situación. Obviamente hay los aspectos institucionales y del otro lado unos aspectos de ética que van más allá del diseño de las políticas. Es muy importante, de hecho en el fondo el realismo político no implica caer en un cinismo total y pensar que, y en buena medida esta crisis nace gracias a un cinismo total respecto al comportamiento de los agentes políticos y también de los empresarios. No sé si se acuerdan el caso farmacia, uno de los ejecutivos dijo que no los habían regulado suficiente, como si él tuviera en el fondo un impulso y natural a la corrupción, digamos, una cosa muy rara. Entonces, y aquí han habido cosas parecidas. ¿Esto es una corrupción estructural o es una corrupción puntual?
No, las corrupciones siempre son puntuales, digamos. Y justamente el tema estructural, no se puede diseñar un orden institucional perfecto que una sociedad de demonios pueda vivir de manera pacífica. Eso no existe. En el fondo nosotros recuperar la confianza en las personas y en la organización civil, que es otro problema en Chile importante. En Chile hay muy poca organización civil, hay muy poca sociedad civil, y eso obviamente deja a las personas a merced, digamos, de los poderes del capital o del Estado. Entonces es importante retomar la idea de que una sociedad libre y responsable, como siempre ha repetido la derecha, el tema de la responsabilidad es un tema ético, y en eso los empresarios han fallado brutalmente y los políticos en buena medida también. ¿Vlado? Yo estoy de acuerdo con Pablo en el ámbito de la responsabilidad individual, pero eso no quiere decir de que dejemos pasar una cosa. Cuando sucedió el MOPGAT en Chile, el 2003, hubo un acuerdo entre Longueira y el presidente Lago en ese entonces, entre la oposición y el gobierno. Y surgió de ahí una serie de leyes de transparencia. Una de esas leyes era el tema de la ley de financiamiento electoral. Esa ley la hicieron mal a propósito. No me vengan con cuento aquí que el diseño institucional estaba bien y que esto está como fuera de lo que pudimos haber previsto en el diseño institucional. Se hizo a propósito una ley en donde se mantenía la reserva de quien donaba y además en donde se dejaba una serie de cuestiones abiertas, por ejemplo el CERVEL, que no tuviera ni una capacidad de fiscalizar. Eso fue a propósito. ¿Para qué? Para que los políticos hicieran sus campañas de manera tranquila, declararan lo que quisieran y lo que no quisieran no lo declararan y no pasaba nada. ¿Quiénes lo hicieron así? Bueno, lo hizo en gran medida el CEP y la UDI. Ellos diseñaron el sistema. Dime una cosa. Pero perdona, Pablo, pero esta es una arista política, pero recordemos, y hay que distinguir, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero hay que distinguir que aquí también hay delitos, ¿no? Porque hay empresarios que eludieron impuestos y que no pagaron sencillamente impuestos. Una cosa es el financiamiento de la política, pero que la señora de uno de los controladores del Grupo Penta de boleta, que el chofer de boleta, es decir, aquí hay un tema también que claramente es un acto de corrupción, ¿no? Pero tampoco podemos hablar de que Chile es un país corrupto. Yo haría esa distinción. Pero dime una cosa. Y otra cosa es el financiamiento del dinero en la política. Que son dos aristas. Pero tendemos a pensar, aristas. y la gente tiende a creer que solo hablamos del tema del dinero y la política, ¿no? Y la culpa lo tienen los parlamentarios, y eso no es así. Dime una cosa, ustedes mismos decían el rol de los medios de comunicación. ¿Cuánto de espectáculo ha habido acá y cuánto de prejuzgamiento y cuánto, por ejemplo, de esperanza que la prisión preventiva que se le da a Adela Lavín y a los demás, a Pablo Wagner, sea la única sanción o el único castigo que van a tener? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Eran peligro para la sociedad? ¿Peligraba el proceso? ¿Crees tú que era adecuado haberlos dejado privados de libertad como fue? ¿Cuánto hay de espectáculo? ¿Cuánto hay de quererse hacer al público? Bueno, evidentemente hay un cierto espectáculo, obviamente, porque es una situación que aflora muchos de los elementos más profundos de la sensibilidad chilena. O sea, cuando de pronto existe un país tan desigual, tan profundamente desigual, donde los poderosos, las élites, nunca son tocadas, y de pronto ciertos personajes de esas élites son tocados y son llevados a juicio y son puestos en prisión preventiva. Bueno, eso sí, o sea, es un espectáculo en tanto llama la atención de la gente y llama a la sensibilidad. ¿Pero cuánto motivó que el proceso fuera hecho para el espectáculo? No en lo sé. términos de las decisiones que pueden haber tomado los jueces. Pero en el fondo ya se podría ser un caso. Si uno revisa cómo se aplica la prisión preventiva en Chile, uno se da cuenta que el 90% de los casos las personas se concede la prisión preventiva en casos absolutamente cuestionables. Entonces, o sea, y solo pensar en el caso del incendio de la cárcel de San Miguel, ¿cuánta de esa gente que murió ahí estaba en prisión preventiva? Y el caso más aberrante era el cabro que estaba preso por vender CD en la calle. ¿Tú pensabas que iba a hoy preso? Hoy día, cuando una persona de la clase alta enfrenta el estándar que se le aplica a la mayoría de los ciudadanos en Chile, todos se vuelven locos, cuando en realidad, y empiezan a acusar de que aquí hubo un caso excepcional, etcétera, etcétera, cuando en realidad es lo contrario. No es excepcional que se concedan las prisiones preventivas en casos que claramente no lo ameritan, sino que es lo normal. Y eso sí que es un problema. Y los mismos columnistas, especialmente de la derecha, que escribían contra qué sé yo, la puerta giratoria y ¿cuál es el otro concepto que usaban? El garantismo como un problema, hoy día están sacando columnas diciendo, pero ¿dónde están aquí los derechos y el debido proceso, etcétera? Yo me imaginaba que sí, o sea, alcalde estuvo preso como 4 meses.
Yeah. Y por un caso que tampoco ameritaba, y en el fondo son hoy día las élites o estos grupos chocan, las clases altas chocan con el estándar que se le aplica a la mayoría de los ciudadanos en Chile y se dan cuenta de la brutalidad que tenemos en el sistema. Imagínense, y aparte que lo mandaron a Capitán Llaver, imagínense lo mandan a otro lado, digamos. Entonces, ahí hay un tema de lo que hace patente lo poco ciudadano, lo poco democrático que es incluso nuestro propio sistema. Pero yo creo que los medios de comunicación hicieron un trabajo, para mi gusto, de pedagogía, mostrar cómo funciona esto. De repente uno no sabe cómo funciona el proceso judicial en Chile. No, en eso estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, Scalia, lo que dijo el juez Scalia, que yo le encontré toda la razón, era que las cámaras en los tribunales y el corte que hacen los medios de comunicación siempre es mediático y es un show, que no enseña cómo funciona el proceso, sino que justamente se centra en las cosas excepcionales. Pero el propio Poder Judicial, no fueron los canales de televisión, esa fue una transmisión oficial. Lo que la mayoría de las personas ven son las cuñas que hay en la pero te digo, la gente común y corriente, yo mismo no tenía mucha claridad cómo funciona el proceso, cómo actúan los fiscales, cuando presentan presentan sus argumentos. Yo creo que eso es útil para el país porque de alguna manera nos acerca. Ahora el problema es que yo creo que la gente tiene mucha información, pero no la está procesando. Es demasiada la información que hoy día hay sobre estos temas, pero la gente no está haciendo un metabolismo de esa información. Y por lo tanto, ahí es donde se está produciendo el problema, porque no está tomando decisiones en función de eso, sino que se queda con lo más básico y decir, bueno, si estos tipos son capaces de hacer esto, bueno, si yo me puedo saltar el Transantiago, si yo no puedo pagar mis impuestos, si yo no hago las cosas como corresponden, entonces está bien. ¿Cuánto es tan importante que esta sensación de que se está haciendo justicia de manera equitativa y justicia pareja para todos es tan importante en este caso? Pablo, dime una cosa. ¿Cuánto de lo que uno ve es show para la plaza pública, cuando esta era la maquinaria, igual que los narcotraficantes? ¿Y de qué manera eso se divide en la delgada línea de dividir la transparencia con lo que sería mostrar espectáculo, mostrar show? ¿Dónde está el punto? Porque una cosa es la transparencia y otra cosa ya es la desnudez completa. Es que ahí tiene que ver con quién muestra, cómo lo muestra y para qué lo muestra, ¿no? O sea, al final de cuentas la transparencia en sí misma pues es una manera de ejecutar el ejercicio público, la administración pública, ¿no? Entonces ahí evidentemente ante una posibilidad de transparentar el ejercicio público, las finanzas, etcétera, bueno, pues ahí está la información para que cada quien la utilice a su manera. Nosotros como organización, por ejemplo, pues obviamente utilizamos esa información y tratamos de hacer una fiscalización más profunda del ejercicio público. Obviamente hay quien lo utiliza para el escándalo y para decir, estos gastaron tanto en esta situación y esto es un escándalo terrible. Ahora, lo que es importante es ver cómo a partir de este uso y esta transparencia de la información se pueden hacer modificaciones de las instituciones. Yo en eso difiero. O sea, creo que las instituciones, si bien no están mal diseñadas, el diseño de las instituciones tiene que ser dinámico y ese dinamismo tiene que ver con la postura de los mismos, las personas que trabajan en las instituciones y las personas que observan estas instituciones. Y si ese dinamismo no se ejecuta y ese dinamismo no funciona para mejorar las instituciones, entonces ahí sí se perpetúa ejercicios de corrupción, ejercicios de descomposición de las mismas instituciones. La transparencia, el show de la transparencia, el show de la información tendría que servir para generar mejores herramientas que funcionen en el Congreso, que puedan presionar en el Congreso y que puedan presionar al Poder Ejecutivo a que mejore sus propias instituciones. Entonces yo creo que van enlazadas y ahí quien enlaza ese discurso de lo público y de la manifestación aguerrida de la ciudadanía con las capacidades de negociación en los tomadores de decisiones, bueno, pues esa balanza bueno, pues la tiene que ser alguien que tenga capacidad de dar un discurso más claro. Nos queda un tema todavía, que es cómo sigue de ahora en adelante todo el proceso, porque quedó al lado la discusión o la expectativa de que, acuérdense que todos los lunes había cambio de gabinete, de qué manera esta crisis de desconfianza nos afecta, no solamente en imagen país, sino también en términos de desarrollo económico, porque en estos momentos tenemos que mirar cómo estamos creciendo, cuánto estamos creciendo. Vamos a ver lo que está ocurriendo paralelo a esto en el próximo bloque. Pausa y ya estamos de vuelta. Vamos a ver qué dicen los tuits, redes sociales. Por supuesto tienen participación acá. Fernando Puente dice: la forma de prestigiar la política es terminar con la reelección indefinida, aplicar penas y multas anticorrupción. Parece que hay un consenso generalizado con la reelección indefinida. Ojalá que cuando la eliminen no sea que se cambie de circunscripción nomás. Es que eso quieren hacer. Claro. Pablo, qué bueno que lo dijiste.
la ley que está hoy día en el Senado discutiéndose, que ya se aprobó en la Cámara, permite que un parlamentario se cambie circunscripción y parte de cero la cuenta. No puede ser. Una educación sin educación y moral queda demostrada en el actuar de sus políticos. Totalmente de acuerdo. Ahí eso dice Jorge Pinochet. Pulso digital, faltan líderes visionarios, sobran analistas y mantenedores de poder. Eso es lo que nos dice Pulso Digital. Y Andalucía dice, recursos fijos e iguales a todos los candidatos sin aporte de privados. Así se debaten ideas y proyectos país. Eso es parte de lo que dicen los Twitter, pero hay que andar en bicicleta y mascar chicle, Marco. Entonces, hoy día estamos con los focos y, por supuesto, con la mirada en lo que corresponde a esta crisis, que ojalá que esta crisis sea una oportunidad realmente, no solamente un discurso. Una cosa, ojo, que la apropiación democrática de la política, porque estos discursos también son muy fáciles, exige a las personas participación, y la participación son sacrificios, tiempo y plata. Son derechos y deberes. Por eso, y en el fondo ese aspecto muy pocas veces se ve. Si en el fondo uno quiere que la política sea más transparente, tiene que participar no solo como candidato, sino apoyando al candidato que uno quiere que salga, poniendo plata, aunque sean 10 lucas, 5 lucas o lucas, y también estando atentos, y en el fondo... Hasta castigando por el voto. Por eso, pero la idea cómoda de decir, bueno, al final el deber ciudadano es poner un voto y enojarse, tampoco llega a ninguna parte. Por eso digo, la importancia de la sociedad civil en recuperar la confianza es central. Tareas que quedan por delante porque esto es un carril, pero resulta que hay desafíos de reordenar la institucionalidad, de seguir gobernando, de seguir trabajando en el día a día. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son las prioridades que debiéramos ir viendo o abordando desde el gobierno, desde el Parlamento? Yo creo que el gobierno tiene que gestionar lo que le queda de su gobierno, que no son poco tiempo, son 3 años, y este es el último año en realidad en que va a poder realizar cosas, porque el año 2016, 2017, el 2016 empieza el ciclo electoral con las elecciones municipales y el 2017 con las parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, el gobierno tiene que es lo que se le criticó respecto al año pasado, es que se dedicó mucho a la tramitación de los proyectos legislativos, pero se dedicó poco a la gestión diaria, a la gestión cotidiana, a resolver los problemas de la gente. Y eso es lo que uno esperaría que el gobierno hiciera a partir de ahora, pero evidentemente no tiene control sobre la agenda. Claro. La agenda todavía sigue instalada en estos casos, ¿no? Y al gobierno le ha sido muy difícil retomar ese control. Y por lo tanto, primero, retomar el control de la agenda, y segundo, gestionar, ¿no? Demostrar que tiene capacidad para resolver los problemas. El problema es que le está surgiendo cada rato. Ahora viene la segunda y tercera pasada respecto al caso Cabal y Machalí. Bachelet, en estricto rigor, la única persona en control de la agenda es ella. Era ella. Y como este caso le implica directamente, perdió. En el fondo, el gobierno quedó a la deriva. Ese es el problema. Y ella, de alguna manera, va a tener que ser la que le ponga coto o el control de la agenda. Va a poder hacerlo, por mucho que habla y solucione, porque la carta que leyó, porque no podemos decir entrevista, fue totalmente insuficiente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser la postura que idealmente debería tomar Vlado? O sea, yo creo que aquí hay que hacer cosas concretas. La única manera de romper con esta crisis de confianza es con el testimonio. Nosotros esperamos que en el Congreso le pongan suma urgencia al proyecto de ley de financiamiento de la política. Ojalá que haya más financiamiento público. Yo comparto el tuit de ahí. Es súper impopular decirlo, Pablo, pero yo creo que aquí tiene que haber financiamiento público. Esa es la manera de equiparar la cancha, de que todos los sectores tengan un financiamiento igualitario y que en el fondo los ciudadanos decidan, y que los intereses económicos legítimos y todo, ojalá estén fuera del Parlamento. Creo que es la manera de hacerlo. La pregunta es, ¿se van a atrever? ¿El gobierno se va a atrever a decir la manera de resolver el problema es gastando más plata en la política, en la democracia? Yo creo que esa es la solución, pero no sé si va a ser tan popular y si van a estar dispuestos a hacerlo. Yo creo que hay que enfrentar este tema, ¿sí? Usted ha presentado querella como ciudadano inteligente. Así es. Con Pedro Ortustegui, uno de los abogados con el estudio jurídico. ¿Qué es lo que buscan con esta querella y cuál es el aporte de una querella más? Bueno, curiosamente, cuando nosotros presentamos la querella, mucha gente nos dijo, ay, es que son muy oportunistas, ¿no? Y que tiene que ver con el elemento que mencionaban antes. O sea, la importancia del ciudadano bajándose de las gradas y entrando a la cancha y decir, yo quiero participar, ¿no? Cuando no participa, no, es que el ciudadano es muy apático. Cuando sí participa, que es oportunista. Nosotros ahí dijimos, a ver, es momento en el que hay tantos intereses ahí involucrados y tantos, cuando empezó el juego de los fiscales, que unos entran, otros salen, dijimos, es momento en el que haya un actor externo que no tenga una agenda política, digamos, nosotros no queremos ser diputados, senadores, alcaldes, o sea, nosotros queremos darle una óptica ciudadana al caso y poder manifestar y poder mostrar que hay un grupo de ciudadanos que están escuchando por una parte esa inquietudes de la gente y por otra parte que estamos dispuestos a entrar a jugar a la cancha y decir, a ver, queremos que esto se haga
haga con total imparcialidad, que cuando no haya o cuando haya intentos de hacer acuerdos para ver, tú déjalo aquí tantito y yo lo dejo también para cuando me toque a mí querellarte a ti. Bueno, nosotros decimos, nosotros somos imparciales, no vamos a andar pidiendo favores a nadie y queremos mantener esta imparcialidad de aquí en adelante, ¿no? Y va a ser un proceso largo. Vlado Mirosevic, ahí tienes la cámara número 3, 30 segundos para que digas lo que se te venga en mente. Fútbol, política, social, lo que tú quieras. Bueno, no, yo diría que ojalá la presidenta le ponga suma urgencia al proyecto de financiamiento de la política, ojalá que eso signifique más financiamiento público del Estado de manera igualitaria. Es la única manera de decir qué preferimos los chilenos. Que los que se coludieron con los pollos, los que se coludieron con las farmacias financien la política y por tanto ellos pongan las reglas del juego, o de lo contrario que por la vía de impuestos todos paguemos la política y tengamos una democracia más independiente de los intereses económicos. Me parece que esa es la salida. Ojalá que como país tengamos la madurez de entender eso, que puede ser muy impopular, pero esa es la salida. Las democracias modernas han ido hacia esa dirección. En la OECD, por lo menos el 40 o 50% del financiamiento es del Estado, porque eso garantiza independencia. Pablo, ahí tienes la cámara número... ¿La 3 también? Sí, no, lo que quieras. Yo quería invitarlos, o sea, yo creo que hay que empezar a reflexionar respecto a qué tipo de instituciones necesitamos y qué tipo de ciudadanos tenemos que ser. Y nosotros en el Instituto de Estudios de la Sociedad ahora vamos a sacar un libro sobre el principio de subsidiariedad, retomando el debate y reabriendo este concepto. Y el lanzamiento es el 31 en la sala Camilo Enrique, Metromoneda, a las 7 de la tarde. Así que los invito a todos. Yo creo que es un punto de partida interesante para pensar este problema. Pablo, ahí tienes la cámara número 2 para ti, 30 segundos. Bueno, sin duda esto es una oportunidad para que desde la ciudadanía exista mayor participación y hay una demanda fuerte de eso. O sea, la democracia cuesta y cuesta no solamente recursos, cuesta tiempo y cuesta energía. Ahí nosotros tenemos una página que se llama quientefinancia.cl, donde estamos llevando toda una serie de ejemplos, de propuestas, de casos, de información, de demandas, y ahí lo que invitamos a la gente es a que se involucre, a que participe, a que se entere mucho mejor y a que de verdad haga valer su voz. Creo que en este momento es vital. Ahí tiene la cámara número 2 para ti. Yo creo que hay que hacer un llamado, en todo caso, a revisar el tema de las instituciones, como decía muy bien el programa. Con todos los problemas que hay, yo creo que efectivamente Chile no es un país corrupto. En segundo lugar, con todos los problemas que hay, prefiero el Congreso que tenemos hoy día al Congreso de 4 personas que decidían los temas en Chile durante la dictadura. No, de repente reclamamos y despotricamos contra las instituciones, pero bueno, hay que mejorarlas, yo estoy de acuerdo con eso. Y en tercer lugar, y con esto termino, Pablo, yo creo que esta idea de que las instituciones funcionan no basta, hay que hacerlas funcionar, ¿no? Las personas, los que son responsables de las instituciones, tienen que hacerlas funcionar porque estas no funcionan de manera automática. Y eso es lo que está faltando hoy día. Creo que la mejor muestra ha sido lo que ha hecho la Fiscalía y el Ministerio Público, pero falta que las otras instituciones también funcionen. Y los ciudadanos también, no solamente nos apoyamos en la calle, sino también con el voto. Don Vlado Mirosevic, muchas gracias, ex alumno de la Universidad Central. Sí. ¿Qué nota le pone como profe a don Marco? No, muy buena. De hecho, me hizo clases de políticas públicas y me gustaron mucho. Así que, de verdad, muchas gracias. ¿Le agradecieron, profe? Muy buen alumno. Muy buen alumno. Don Pablo, don Marco, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes, por supuesto, gracias por la sintonía. Estamos empezando la temporada 2015, así que esperamos nos siga acompañando. Cualquier cosa, si quiere conocer la Universidad Central, las actividades que hay, que son hartas, ahí www.ucentral.cl. Hasta el próximo fin de semana, donde tengamos esta discusión abierta aquí en CNN Chile. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.